Bueno, muy bien, gloria a Jesús. Le damos toda la gloria, toda la honra. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es un alto honor para mí poder tener comunicación con mis afectos, con mis hermanos, con aquellos con quienes tenemos un vínculo eterno a partir de los méritos del Mesías. Es definitivamente no solamente un enorme gusto, un gran placer, sino que también asumo que es una gran responsabilidad porque poder tener acceso a un micrófono, poder tener acceso a un celular, como es este el caso, y por tanto redes sociales, eh, uno tiene que aceptar, ¿verdad?, que una misma herramienta puede llegar a ser tan buena como perjudicial, dependiendo de la fuente de la cual uno eh, se nutra. Evidentemente, como todos los órdenes de la vida, todo lo visible es el resultado de lo invisible, y por más que uno muchas veces no logre ver desde las afueras, ¿verdad?, las aguas del pozo del cual uno no solamente se nutre, sino que nutre a sus afectos. Eso no significa ni es garantía de la buena calidad del agua. Uno tiene que trabajar todos los días y tener la certeza, y eso implica un ejercicio, el ejercicio de cerciorarse, el ejercicio de ponerse delante del espejo de Dios y que sea Él mismo el que limpie lo que tenga que limpiar, el que Él pase por los filtros necesarios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, de tal manera que podamos ser fuentes limpias, pozos o abrevaderos limpios, que Él pueda llegar a utilizar sin que nosotros estemos a la hora de manifestar, o a la hora de administrar, o a la hora de manipular y de brindar, ¿verdad?, ese vaso de agua fresca, que uno lo pueda hacer de la manera más genuina, auténtica posible. Y eso se da sí, solo sí, el agua que nosotros damos a beber es la misma agua que tomamos del pozo del Espíritu. Cuando nuestra vida está viciada de paradigmas, de rencores, de resentimientos, de protagonismos, de ánimos desmedidos, de ambiciones desmedidas, de proyectos que son incongruentes con los diseños eternos, bueno, lamentablemente vamos a estar siendo malos administradores de la virtud y la responsabilidad que Dios nos ha dado, y es una virtud y es una responsabilidad de comunicación. En este caso, no necesariamente de conducción. Yo no le escapo al bulto. Nosotros hoy no estamos manifestando un rol de conducción como tal. Sí tenemos y hemos tenido desde el Génesis el ánimo de compartir y de dar a conocer, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos revela, todo lo que el Espíritu nos ilumina, porque entendemos que esa virtud no es de carácter individual. Naturalmente todo comienza con un individuo, pero cuando uno va conociendo al Padre y se va dando cuenta de que uno es parte de un pueblo, de una familia, uno tiene que entender
de que Dios lo que va asumiendo son distintas responsabilidades, y más allá de cuál sea la responsabilidad de turno, hay una responsabilidad que es común a todos, y es la de ser funcionales a los propósitos del Eterno, y es la de nutrir desde el rol y del protagonismo que nos toque aquellos que, en definitiva, no son ni más ni menos que nosotros, y eso es pueblo de Dios, y eso es escogidos del Eterno. Hoy producto de una reflexión que hemos venido macerando, hemos venido masticando desde hace ya algunos días, que tiene mucho que ver con un personaje maquiavélico. Debo reconocer que todo comenzó a partir del estudio, a partir del repaso del libro de Números, donde volvimos a tomar contacto con un personaje que no solamente lo encontramos en el libro de Números, sino que en el libro de Revelaciones, en el libro o de Apocalipsis, como ustedes quieran, nos encontramos con que el Señor de una manera muy personal, porque entiendo que asumo que cuando el Señor escribe cartas, yo lo veo en estos términos, ¿no? Discúlpenme si no lo hago bajo las reglas teológicas o homiléticas o de interpretación correctas, pero yo lo hago en términos a veces comunes y corrientes, cotidianos. Yo me imagino a un rey, ¿no?, sentado en su trono, escribiendo cartas. Y yo me imagino que cuando alguien como el Eterno se da la tarea de asignar mensajes para su pueblo, ¿sí? Yo asumo que tratándose de quién hablamos, del gran yo soy, ¿no?, del Eterno, de aquel que vive en un presente continuo, de aquel que ni los tiempos ni el espacio pueden contener, porque los cielos de los cielos no pueden contenerlo, porque lisa y llanamente Él va más allá del tiempo y del espacio. Yo tengo irremediablemente que aceptar de una manera hasta muy simple que alguien que tiene tal atributo lo que debe de estar observando es algo lo suficientemente significativo para que él determine establecer unas líneas que implican primero la observancia de una situación, ¿sí?, la observancia general, ¿no?, de una situación, para luego establecer una conclusión en función de las respuestas que la comunidad dé en función de la observancia que el Padre está haciendo, por no decir corrección, que el Padre está haciendo. Por lo tanto, vuelvo a insistir,
viniendo de quien viene, yo debo de entender de una manera muy práctica, no necesito ser un máster en teología, no necesito tener ningún doctorado. Yo creo que a veces el mero sentido común es más que suficiente. Y no con esto estoy haciendo una apología de la ignorancia o del no estudio, ni nada que se le parezca. Pero vuelvo a insistir, tratándose de quien se trata, yo asumo que debe de ser lo suficientemente relevante, debe de tener la importancia suficiente para nosotros, humildes mortales, el reparar en este tipo de observaciones, porque mal que nos pese, nosotros estamos muchas veces de manera directa o de manera indirecta, yo creo que estamos implícitamente siempre insertos en estos escenarios. Vuelvo a insistir, que uno tiene que, como aquel pozo del cual te hablaba al comienzo, uno tiene que observar todos los días para no ser inducido por el error, para no permitir que ningún tóxico manipule las aguas y terminemos siendo abrevaderos, pero no de un agua prístina, no de un agua pura, no de un agua fresca, sino un elemento contaminante. La Iglesia necesita volver a la fuente correcta. Hoy yo asumo tristemente, y esto lo quiero decir con amor y con temor reverente de Dios, que yo entiendo que hay fuentes en esta necesidad y urgencia que tenemos, no de establecer discípulos, sino de ganar adeptos. Y usted me dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que discípulo tiene que ver con reino, adepto tiene que ver con un club deportivo. Y hasta donde yo entiendo, la Iglesia no es ningún club deportivo, no es ningún partido político. La Iglesia es una familia, es la familia del Eterno, y el Padre, como buen padre de familia, se da la tarea de darnos los lineamientos bajo los cuales Él espera que nosotros nos podamos conducir. Por lo tanto, quiero compartirles una reflexión para variar, como siempre, tal vez un poco larga, más allá de que estamos en el comienzo, y está ligada con la figura de la mayoría de los textos, al menos en el idioma castellano, lo mencionan como un profeta. En todo caso, un profeta bastante corrupto, ¿verdad? Pero ya habrán tomado cuenta y habrán tomado nota de que me estoy refiriendo a ese personaje que aparece en el libro de Números, que toma contacto con un rey moabita. Convengamos en que toda esa región que está en derredor, y que compone, ¿verdad?, el territorio de Canaán y más allá, hay muchos grupos étnicos, hay muchos pueblos que han tenido su mayor o menor incidencia, pero que han estado presentes, y muchos de ellos han sido mojones importantes a la hora de que el pueblo de Dios pueda aventurarse en este maravilloso desafío y aventura de entrar en zona de tierra prometida. Y me refiero a pueblos como los madianitas, como los amorreos, como los moabitas, como los amonitas, como los edomitas, que son todos pueblos semitas, algunos un poco más al norte, ¿verdad?, como lo puede llegar a ser el pueblo amorreo,
allí al norte de la zona de Canaán, o los madianitas, ¿verdad? Resultado de esa relación entre Abraham y Setura, creo que se llamaba esta mujer, resultado de la unión con Abraham luego que fallece Sara. Pero todos y cada uno de ellos no dejan de ser, algunos de ellos, como en el caso de los amonitas, son el resultado de, por ejemplo, ¿no? Descendientes de Lot, o sea, son casi familia que se fue tomando sus propias decisiones, fue tomando distintas posiciones, no solamente geográficas, territoriales, sino también culturales, espirituales, y bueno, fueron siendo muchas de ellas objeto de batallas para el pueblo de Dios, porque claramente el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios ha escogido, es pueblo sí, solo sí se conduce en función de la cultura que el reino implica. Porque yo quiero insistir en un concepto que para mí es absolutamente transversal a todas las escrituras, y es el hecho, la certidumbre y el fundamento de que el reino no solamente es un sistema de gobierno, es una cultura que la iglesia necesita establecer. Yo el día de hoy yo subía allí a mis redes sociales un comentario de una socióloga, vaya a saber cuántos títulos tiene, que ha tenido a nivel local, guatemalteca ella, ha tenido trascendencia a nivel hispanoamericano, ¿verdad? En su lucha por la libertad, ¿verdad? Que cada uno entienda por libertad lo que quiera, porque no es el tema que nos compete. Pero si bien esa suerte de pequeña entrevista que subimos de alguna manera deja en evidencia o tiene un tinte político, porque ella hace mención a la realidad social, moral que vive su nación, y la dificultad de poder establecer procesos de cambio a partir de la diversidad de partidos, ¿no? A partir de la dificultad de entrar en un modelo político aparentemente bastante hegemónico y ofrecer una propuesta distinta. No estoy ni a favor ni en contra, a mí no me interesa esta señora en tal aspecto. Lo que sí me llamó mucho la atención, y yo quiero que podamos replicarlo a nivel Uruguay, que es básicamente lo que me compete, porque Dios no me puso en Guatemala, con todo amor, Dios me puso en Uruguay. Yo necesito traspolar eso que ella compartía para combinación y utilizar ese mismo ejemplo, porque ella mencionaba los altos niveles de indigencia, los altos niveles de mortalidad, los enormes niveles de corrupción, y la mayoría de los índices que ella los manejó en términos, yo te diría que rozan con lo deplorable, porque, bueno, podrá haber algún índice social, económico, en el desarrollo de todo país a nivel macro, bueno, que sí, que no esté a la altura de lo que uno espera, la inflación,
la reincidencia carcelaria, no sé, hay un millón de elementos y un millón de factores. Podrán haber, sin duda, unos cuantos de ellos que están muy por debajo de lo que uno desearía, esperaría, y mucho más de lo que la Iglesia debería de esperar. Lo que me llamó mucho la atención es justamente la nacionalidad de esta chica. Saludo su efervescencia, saludo su juventud, saludo su ánimo de intervenir, fundamentalmente de hacer algo, ¿no? Y bueno, yo vuelvo a insistir, no quiero tomar partido, no voy a tomar partido porque no tengo posición tomada, pero yo asumo que ella que era solo correcto, asumo. Pero lo que más me llamó la atención es el país del cual ella es oriunda y el país del cual ella dio una serie de síntomas basados en estadísticas que cuando uno las repasa, francamente, vuelvo a insistir, rozan con lo patético, rozan con lo más bajo, rozan con, yo te diría que lo más peligroso, ¿verdad? Que son niveles de execrables, niveles inmorales, niveles por debajo de cualquier media. Ahora, a mí me llama mucho la atención, vuelvo a insistir, porque es muy notorio y es muy conocido que en ese país existen, al menos que yo conozca, 2 o 3 muy importantes denominaciones, ministerios cristianos, evangélicos, que son representados por figuras muy mediáticas, ¿no? Que han, algunas de ellas han recorrido, te diría que el mundo entero, ¿no? Que vos ves sus reuniones y son multitudinarias. Y francamente, cuando yo miro una realidad, ¿no? donde se habla de más de un 30 o 40% de cristianos, ¿no? ¿Cómo pueden existir índices de esa naturaleza? Y yo ponía a modo de reflexión, ¿y dónde está el poder? Un poder que claramente no es propio, un poder que es el ejercicio de una relación y que es una investidura, porque nosotros no tenemos ningún mérito propio para poder manifestar ese poder que debemos de manifestar. Es un poder que nos es delegado. Nosotros no tenemos ningún poder más allá, en todo caso, si ustedes quieren, el ejercicio cívico de la votación, ¿no? Que me parece que no me parece que sea poca cosa, pero en este caso yo soy de la idea de que la Iglesia, a partir de su condición de tal y de su rol de tal, debería de incidir en todos los aspectos de la vida, desde los más comunes, desde los más corrientes, hasta los más complejos, puntillosos y delicados. La Iglesia de Jesucristo debería de tener un grado de impacto lo suficientemente importante, vuelvo a insistir, a partir de la delegación de poder que nos ha sido investido por el Espíritu Santo y de afectar cualquier tipo de gobierno. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, francamente, me llama muchísimo la atención. Sociedades como la guatemalteca, que vuelvo a insistir, hombres y mujeres de un renombre internacional. ¿Dónde está la Iglesia? ¿No? Yo
con esos índices de pobreza, con esos índices de corrupción. ¿Dónde está la iglesia? ¿No? ¿Dónde está la iglesia en Venezuela, a la cual yo he escuchado a algunos diciendo avivamiento, avivamiento en Venezuela? Avivamiento en Venezuela, ¿no? Que a mi humilde entender llevamos ya casi, no sé, 15 años de un Estado fallido, de un gobierno de facto. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en Uruguay? ¿No será que la iglesia se ha preocupado demasiado por tener un nivel de participación en sus reuniones, ¿no? De tener una cantidad de miembros? Se ha preocupado más por la cantidad de miembros que por establecer la más mínima educación y de, como martillo que golpea la roca, funcionar como maestros bajo la unción del ministerio magisterial, para, vuelvo a insistir, como martillo que rompe la roca, y eso obviamente lo va a hacer el Espíritu Santo, no lo voy a hacer yo, porque por más que yo lo diga 100 veces, si no hay una investidura espiritual detrás, bueno, salvo que haya una sensibilidad muy especial en las personas, es muy difícil generar un impacto. Esto es como, esto es como el olor, esto es como el cigarro, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a veces yo no tengo ningún reparo. Saludo a fulano, saludo a mengano, algunos fuman, y a veces vos te le acercás, ¿no? Se ve que es un fumador importante y vos lo abrazás y ya te tumba del olor a tabaco que tiene y te queda impregnado en la ropa. Entonces vos vas, de repente llegas a tu casa y dices, vos, ¿pero dónde estuviste? ¿Tenés un tufo a cigarro? ¿Pero dónde anduviste? No, yo no, en ningún lado. Y claro, de ahí te viene a la memoria que saludaste a fulano, que lamentablemente se fuma una cajilla y media de cigarrillos por día como poco, te quedó un tufo bárbaro en la ropa, en la piel, por el contacto, por la cercanía. Bueno, así funciona la unción en la iglesia. Disculpen la comparación, disculpen que compare unción con tabaco, pero bueno, fue el ejemplo que se me ocurrió. Uno cuando va a la iglesia, uno cuando forma parte de esa eclesía, pero fundamentalmente cuando funciona en esa koinonía, ¿no? Uno lo que tiene que ir a buscar es una metanoia, es un cambio de mentalidad. Porque el reino, por tratarse de una cultura, implica sí y solo sí un cambio de mentalidad. ¿Saben por qué nuestros gobiernos están como están? Porque la iglesia dice mucho, gloria a Dios, aleluya, pero no vive a nivel cultural, mental, el Evangelio. Dice mucho gloria a Dios y aleluya, y resulta que después sale detrás de las comparsas bailando en paños menores. Dice gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y después lo ves vestido de pies a cabeza, ¿no? En un evento político, y viva la cara, me parece bárbaro, porque es el ejercicio de la libertad y de la democracia, que gracias a Dios vivimos. Pero a veces cuando yo veo ese tipo de cosas, a mí me genera un poco de preocupación y tristeza, porque no sé si son más
no sé si son más cristianos que partidarios políticos de, o viceversa. Yo quiero extenderles un razonamiento muy básico, y es: ¿de verdad creen que estamos estableciendo o estamos viviendo como pueblo de Dios una cultura del reino? ¿De verdad creemos que estamos eh, formando discípulos? Y ese discípulos, sí y solo sí, es discípulo si tiene la mentalidad de Cristo, si ha vivido ese cambio de mentalidad tan necesario, ¿no?, que las propias Escrituras nos alientan diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque definitivamente, si no hay un renovar de la mente, la Iglesia de Jesucristo va a seguir yendo todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos a las reuniones, va a decir gloria a Dios, aleluya, pero va a seguir siendo víctima de la cultura imperante. Y la cultura imperante, lamentablemente, en muchas personas no es la cultura del reino, sino que es la cultura de un país idólatra que se abraza a un palo político, que se jacta de tener el carnaval y los bacanales que se dan y los demonios que se mueven detrás de ese tipo de festividades, todo populares, hermoso, todo muy lindo. Pero nos olvidamos que la expresión cultura, ¿no?, de la cual tanto nos gusta hablar, implica la acepción de aquello a lo cual uno le hace culto. Y resulta que cuando nosotros, como hijos del Eterno, ¿no?, hacemos un muy rápido, muy básico y muy personal análisis de la cultura de nuestro país y cómo nosotros concebimos la cultura de este país, a mí, la verdad, me da la triste sensación de que terminamos aceptando muchísimo más algunos rasgos de la cultura imperante en nuestra nación, aunque distan mucho, por no decir son diametralmente opuestos de la cultura del reino. El reino es una forma de pensar, es una manera de vivir, y no nos hace más hijos. Vuelvo a insistir, el congregar todos los viernes, todos los lunes, todos los miércoles, no nos hace más hijos. Lo que nos hace hijos, lo que nos hace pueblo, es vivir esa cultura. Lo que va a generar cambios en nuestro gobierno es cuando todos juntos manifestemos esa cultura desde los ámbitos más cotidianos, más comunes, más corrientes. Yo vuelvo a insistir porque ¿será que a mí me quedó muy fuerte ese registro en mi cabeza? Y vuelvo a insistir, sé que lo he dicho muchas veces, pero a mí me quedó muy fuerte grabado ese mojón en nuestra vida institucional, cuando nosotros como sociedad tuvimos la obligación, la oportunidad de expresarnos en contra de la ley de aborto. Yo no sé si llegamos al 10%. Creo que no llegamos al 10%. Y me vuelvo a generar la misma pregunta. Y quiero generar la misma reflexión. Gritamos avivamiento, 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 y se nos ríen en la cara con un 90% de votación a favor, en contra del aborto. Y gritamos avivamiento, avivamiento. ¿Avivamiento de qué gritamos? Alguien que me explique, ¿avivamiento de qué?
¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estuvo la iglesia? ¿Dónde está hoy la iglesia? ¿Ustedes creen que estamos incidiendo en que este gobierno, como el anterior y como el que vendrá? Porque yo tengo mi opinión formada, pero no me caso con nadie. Me casé con mi esposa y nada más. ¿Ustedes creen que estamos realmente incidiendo de tal manera que ejerzamos el poder que tenemos para que este gobierno maneje índices de empleo buenos, maneje niveles de reincidencia en la cárcel bajísimos, pobreza infantil bajísima, niveles de corrupción, no digo cero porque ya sería una utopía, ¿no? Ya sería una Alicia en el País de las Maravillas, pero niveles de inflación, está bien, usted me dirá, bueno, varón, pero no depende de un solo país, somos un país muy chiquito, bueno, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. ¿O usted piensa que la iglesia no tiene poder, si se lo propone a partir de las rodillas, de incidir también en la economía del país? ¿Usted piensa que no? ¿Usted piensa que la economía escapa al poder de Dios? ¿Usted cree tal vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos o Argentina, Brasil, que son dos continentes que nos rodean, tienen más poder que Hashem, tienen más poder que el Padre? Sería necio no reconocer la incidencia que tienen. Pero de ahí a pensar que tienen más poder que Dios, a mí me parece que ya sería una osadía. Entonces me encuentro en este repasar y en este repensar cómo estamos llevando adelante la iglesia y si estamos realmente levantando discípulos con una cultura de reino o estamos simplemente añadiendo congregantes que gritan, saltan, ¿no? Bailan, pero a la hora de manifestarse ante la vida y dar testimonio, porque dar testimonio se da en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Yo quisiera dejar a modo de introducción esta reflexión. ¿Ustedes creen de verdad que estamos funcionando bajo una cultura de reino, bajo la cultura del reino? Hace más de 2000 años había un hombre vestido con pieles que comía miel silvestre y langostas, al cual se le había comisionado la enorme responsabilidad de ir preparando el camino. ¿Y qué implicaba ese ir preparando el camino? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hace más de 2000 años que vino Cristo a poder establecer una nueva metanoia, una nueva manera de pensar, entre otra cantidad de cosas. Pero ¿cómo que Cristo vino a establecer una nueva manera de pensar que implica un nuevo cambio de paradigma, que implica cambios sustantivos en nuestra manera de conducirnos en el día a día? Bueno, cuando yo hago un rápido repaso mental nomás por las Escrituras, el propio Jesús dijo
Antes, si alguien, parafraseando, si alguien te golpeaba, lo que regía era el ojo por ojo. Pero ahora, yo les digo que si alguien te pega en una mejilla, tenés que dar la otra. ¿Eso no es un cambio de mentalidad para ustedes? ¿Eso no implica un cambio de mente? Y te estoy hablando de una sola cosa, de una sola acción de vida. Quiero aclarar que yo no soy juez de nadie, porque sería un insolente si dijera que como ustedes no soy una persona en construcción, de que Dios no sigue trabajando también en las aristas de mi vida, de que he tenido errores de los cuales me arrepiento y debo de resarcirlos, de que hay cosas que debo de seguir trabajando. Sería una enorme irresponsabilidad a mi parte no decir que no tengo alas, no me las busquen, y si no las ven es porque no las tengo. Pero si voy a esperar a tenerlas para decir lo que el Señor me enseña, y yo creo que de alguna manera me incita a compartirlas, bueno, yo creo que estaría agregando un error más grave a las cosas que uno tiene que corregir, y que Dios tenga misericordia de mi vida, que Dios tenga misericordia de mi vida, que Dios me perdone, que Dios me resguarde de cada una de esas ilegalidades en las cuales Él sigue trabajando en mi vida. Pues yo vuelvo a insistir, si yo voy a esperar a no sé qué, ser un macrosanto, no sé, ¿hay algún macrosanto para poder hablar? Bueno, nos despedimos y nos vemos en el cielo, y le ruego a Dios que lleguemos. La cultura, el reino es una cultura. Cristo vino a imponer una cultura, una nueva manera de pensar y por lo tanto una nueva manera de vivir. Y hoy la iglesia, hoy no, hace más de 2000 años, la iglesia y el pueblo de Dios, ¿no?, a lo largo de toda su historia, ¿no?, desde Abraham hasta acá, porque si ustedes piensan que Abraham tenía sangre azul, bueno, déjenme decirles que están equivocados. Jesús sacó a Abraham de un pueblo impío. Él estaba en Ur de los Caldeos cuando Dios lo sacó de ese lugar. Mencionan algunos estudiosos de la cultura hebrea y aquellos que han estudiado más a fondo el tema, que Caldea no se caracterizaba necesariamente por manejar principios divinos. Es más, dicen que su padre era un brujo. Es más, dicen aquellos que han estudiado un poco más a fondo
que a Abraham se le maldijo en el sentido de no hacer estéril su matriz, porque obviamente él no era estéril ni era mujer, pero sí que iba a ser estéril a la hora de tener la capacidad de establecer una familia, desde su rol de varón, obviamente. Por lo tanto, dicen algunos que una maldición había sobre él, que la esterilidad estaba sobre él, y que no cayó sobre él, pero sí que cayó sobre la mujer que eligió, que fue Sara. Pero como Dios sabe todas las cosas, y como Dios toma de lo vil y de lo menospreciado, Él hizo lo que solo Él puede hacer. Pero para poder hacer algo nuevo, Dios tuvo que sacar a Abraham de esa zona de esclavitud física, mental, espiritual, cultural, familiar, religiosa, porque vuelvo a insistir, estaba en un lugar muy idólatra. Bueno, ¿qué lugar del mundo no lo es, no? Pero Ur de los Caldeos no se caracterizaba por ser una región que manifestara lineamientos divinos. Todo lo contrario. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dice a Abraham: Abraham, apártate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre? Cada una de las formas en que Dios se lo dice tiene enormes repercusiones en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué no hubiera sido más fácil decir, bueno, Abraham, nos vamos de acá para allá, punto? No, le dice, apártate de tu casa, apártate de tu parentela y apártate de la casa de tu padre. Ustedes piensan que Dios, claro, como tiene tiempo y se aburre, se puede tomar el tiempo, tiene necesidad de conversar con alguien, entonces, bueno, ocupó ese tiempo en ser un poco más específico para tener un diálogo tal vez un poco más dilatado para con Abraham. No es eso, no fue por eso. Fue porque detrás de cada lineamiento habían enormes estructuras que se estaban derribando y ligaduras que se estaban rompiendo. Y a partir de allí lo pasó por todo un enorme proceso que yo le llamo purificación, que no se puede dar si yo no conozco a aquel que me llamó, a aquel que me amó, a aquel que me envió, a aquel que me capacitó, a aquel que me empoderó. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que hizo todo eso tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, cuando Él se revela a tu vida y te procesa a través de los distintos desiertos, a través del peregrinar de la vida, lo que va haciendo es revelándote sus niveles de santidad. Y en esos niveles de santidad te va revelando su poder, te va accesando a nuevos niveles de autoridad. Ahora, si yo sigo ese razonamiento y hoy yo concluyo que la iglesia no tiene poder, debo de concluir que es que no tienen intimidad, no tienen santidad, no tienen revelación, y cuando levantan las manos, no sé a quién le levantan las manos,
porque me parece que tristemente no es ni más ni menos que el resultado de un condicionamiento social, cultural, que se da a partir, lamentablemente, de nuestras reuniones cristiano-evangélicas. Porque en vez de manifestar poder, lo que hacemos es una gran manipulación de masas. ¿Por qué? Porque no hay poder. Me llama muchísimo la atención cómo la carta, no hemos entrado en terreno todavía, pero una de las cartas que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, él siempre se presenta mostrando sus virtudes, sus atributos, después hace una descripción del panorama general con sus conflictos a resolver y luego el premio si uno se toma el trabajo en serio. Me llama mucho la atención que en esa misma carta, que le reconoce una cantidad de virtudes, pero le denota una enorme debilidad, y es que tienen poco poder, poca fuerza. La pregunta es, cuando Jesucristo hace su trabajo llegando hasta el madero, bueno, el trabajo de Jesús fue más allá del madero, pero cuando Él llega hasta el madero, le dice a sus discípulos, muchachos, no se vayan, esperen, porque va a venir el Paracletos. Es necesario que yo me vaya para que venga Él. Esperen, no se vayan. ¿Pero por qué tenían que esperar? No se vayan, esperen. No se vayan de Jerusalén. Porque va a venir el Espíritu Santo. Y Él les va a revestir ¿de qué? Le va a poner lino fino, seda, telas de seda, zapatos de oro. ¿O qué? Él los va a revestir de poder. Ahora, una pregunta que a mí se me genera, ¿no? Y me gustaría trasladarla. En el libro de Hechos, cuando Jesús finaliza, digamos, su trabajo, y en ese trabajo de postas, con todo respeto, Él se va, pero como responsable que es, no nos deja solos. Nos deja alguien que nos va a seguir revelando el carácter de Cristo. Alguien que tiene el poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. Alguien que tiene la capacidad de traer convicción, de justicia, de juicio, de pecado. Alguien que nos va a dar una dimensión de poder, de autoridad, que nosotros por mérito propio no lo tenemos. Entonces, ¿por qué si en Hechos, en el primer capítulo de Hechos, Dios nos deja el Espíritu Santo, un Espíritu Santo que está igualito de vigente que desde aquel entonces, dice que nos dio poder, pero resulta que en el libro de Revelaciones le dice a Filadelfia, mira, todo bien, te quiero mucho, todo muy lindo, pero tenés poco poder. ¿Qué pasó? Algo pasó. Algo pasó. Algo nos pasó como iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Y que no entendimos que Cristo lo que vino a establecer en la tierra
entre otra cantidad de cosas, es la cultura del reino. Y nosotros lo que estamos haciendo es trayendo gente a la iglesia, lo metemos en un lo metemos en una piscina ahí, en un bueno, no sé cómo se diga, lo sumergimos en agua y ya somos salvos y vamos todos los domingos a la iglesia y gritamos gloria a Dios, aleluya, y ya está. Yo creo que no hemos perdido dirección, hemos perdido propósito. El otro día, bueno, lo vi en muchas personas en la red social Facebook. Se ve que fue resubido muchas veces. Yo no fui la excepción. Un breve pasaje, evidentemente, de una entrevista que le hacen a Nicky Cruz, el evangelista. Creo que no necesita mayor presentación, donde dice, la iglesia tiene que ser discípulos, no apóstoles. Palabra más, palabra menos, está diciendo, mirá, estamos haciendo apóstoles, y la iglesia Dios no nos ha llamado a ser apóstoles, nos ha llamado a ser discípulos. Pero no se puede hacer discípulos si no se les enseña cómo Cristo quiere que vivamos. Y ese vivir como Cristo quiere que vivamos va a requerir sí o sí el auxilio del Espíritu Santo. Porque hay cosas que por más que yo las quiero hacer, no las voy a poder hacer. Romanos 8 dice el apóstol Pablo de manera maravillosa, más no hago lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero. Mi carne me lleva a hacer lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque estamos insertos en una naturaleza caída, bajo una atmósfera que nos es contraria, y es vital el Espíritu Santo. Pero no solo como nuestro amigo, sino como aquel quien es. Y es el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Es a quien Dios dejó delegado para continuar la obra. Él es el que manda en la iglesia. Él es el que da los dones. Él es el que Él es el que nos da convicción. Él es el que nos abre las escrituras. Vos estás leyendo así y decís, ¿y esto de dónde salió? Bueno, Dios te iluminó, trajo una medida de iluminación sobre un pasaje que antes debemos de reconocer que no lo teníamos. ¿Está mal? No, es excepcional, es lo que debe de pasar. Bueno, yo tenía todas las intenciones de hablarles de un personaje llamado Balaam. Porque una de las estrategias, probablemente me adelanto y esté spoileando lo que quiero compartirles. Igual lo voy a compartir. No hoy, porque ya llevamos casi una hora. Entre pitos y flautas, llevamos casi una hora. Pero ¿cuál fue la gran estrategia de Balaam? No te puedo entrar por acá. No te puedo entrar por allá. No te puedo entrar por acá. Pero hay un datito que lo sé. Me imagino yo a Balaam, ¿no? Hay un datito que yo sé del pueblo de Dios. Y es que
el Dios de los hebreos es un Dios santo. Es un Dios que se maneja con niveles de santidad y con niveles de legalidad. Y que si yo sé, pensaba Balaam, si yo llego a corromper su cultura, le encajo un carnaval para que ellos adoren a los dioses africanos y se metan en bacanales. Les lavo la cabeza de tal manera que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Les muestro el poder que yo estoy ejerciendo, el poder que la maldad está ejerciendo sobre el mundo entero, para que ellos entiendan que ellos como parte del mundo tienen que pensar igual, a pesar de ser distintos. Ahí encontré la llave. Porque yo los quiero maldecir, pero no puedo. Dios no me deja. Porque son benditos. Sos un bendito. Yo soy un bendito de Dios. Y que Dios me guarde. Dios guarde a mi esposa. Dios guarde a mis hijos. Dios guarde a mis hermanos. Biológicos y espirituales. Ya sé. Les voy a meter sistemas de gobiernos corruptos y los voy a obligar a que tomen posición para que se dividan, porque un pueblo dividido, ¿no? Y los voy a llevar a que tomen posición y a que se radicalicen. Y les voy a poner todo tipo de situaciones para que dejen de pensar en Dios, en Dios, en Dios, en Dios y piensen en, ay, yo necesito una mujer, ay, yo necesito un hombre, ay, yo, bueno, no tengo trabajo, a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, no sé, mira, aquel me ofreció, mira, aquel está, no sé, haciendo cosas ilícitas, y bueno, deja dinero, y bueno, yo lo necesito, y bueno, yo lo necesito, Dios sabrá. Ah, mirá vos qué bueno. Ah, mirá vos qué bueno. Qué bueno. Y esa cultura sigue girando. ¿No? Como el pájaro carpintero, sigue golpeando, y sigue golpeando, y sigue golpeando, y sigue golpeando, y sigue golpeando. Hasta que pasan los años, pasan las décadas, pasa el tiempo. Y seguimos siendo los mismos, con la misma cara regordeta, con un poco más o menos de barba, con gorro, sin gorro, dependiendo del frío, con una pinza en el lente o no, dependiendo de si se me perdió el tornillito o no. Pero no me vas a detener, ¿eh? Ah, con pinza y todo saldremos. Entonces dice Balaam, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Los voy a llevar a que ellos incorporen esta cultura y que la amen y que la defiendan como propia. Para que cuando vayan a la iglesia levanten las manos, canten coritos, aplaudan, cuando el predicador de turno diga aplaudan. Pero acá, sigue habiendo exactamente la misma cultura que Balaam y los profetas de turno y los gobiernos de turno y los maquiavelos de turno
y las corporaciones de turno han establecido como nueva cultura. Y tristemente cada vez más en contra de lo que debería de ser la cultura que nos representa como país, llama más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros, en vez de incorporar la cultura del reino, lo que el Espíritu Santo nos enseña, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo está deseando impartir, nosotros vamos cantando aleluya con las manitos hacia arriba, pero eso sí, llega el 29 y ponemos una monedita abajo del plato. Y entramos a la cancha, ¿no? Pisando 2 veces con el pie derecho la cancha, porque es cábala, ¿no? Tenemos la bendición de comprar un auto y le atamos una cintita roja para que la proteja. Ese es el reino. ¿Esa es la iglesia? Bueno, ahí tienen la respuesta de por qué la iglesia de hoy, a mi muy humilde entender, es una iglesia sin poder. Pero es una iglesia sin poder porque está manejando una cultura diametralmente opuesta a la cultura del reino. Confío que lo tomes con amor, confío ser un vaso de agua fresca, no un gordito gruñón. Te amo mucho, el Padre te bendiga. Shalom.